Esta es la música de Linkin Park, que en esta canción habla de cambiar hábitos, breaking the habits, y de hábitos que se convierten en pesadillas y en problemas muy graves. Vamos a hablar hoy con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus. Arratsaldeon, Ziortza. Arratsaldeon, Galder. Pero antes querías hacer un hueco al amor, ¿no? Sí, porque bueno, como viene San Valentín y hay tanta gente que dice, oh, odio San Valentín porque el amor comercial, bueno, yo creo que tiene su parte de amor comercial, pero creo que está guay que durante todo el año ojalá nos acordásemos mucho más del amor. ¿Pero solo el amor ayuda a vivir, Ziortza Carranza? Sí. ¿Solo el amor? Sí, yo diría que principalmente el amor a una misma, el amor a la gente que nos rodea, el amor es la base del ser humano. Bueno, pues es una propuesta. No sé, yo no. En la hora de la merienda, yo que sé, un poco de chocolate, por ejemplo, entre pan y pan, a mí me ayuda a vivir. Pero también. eso es alimentar el amor propio también, el amor a una misma, el autocuidado. ¿Vale? Ah, vale, he entendido mal el chocolate, por lo tanto. Vale. Bueno, claro, la adicción al chocolate no sirve porque el chocolate no deja de ser una sustancia. Es una sustancia. Exacto, y como adelantamos la pasada semana, Ziortza, hoy trataremos el tema de las adicciones sin sustancias. Bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de adicciones sin sustancias? Se les llama también adicciones comportamentales o psicológicas y tiene que ver con esos enganches que creamos con algo, pero como decimos no hay una sustancia química que estemos directamente tomando que sea lo que transforme la sensación en el cuerpo. En este caso tiene que ver con diferentes cosas, podríamos decir. Tenemos por un lado las adicciones al juego, que son como las más conocidas dentro de las sin sustancias, adicciones a las compras, al trabajo, al deporte, a los teléfonos móviles, a las redes sociales, por ejemplo. A las personas también podemos crear una adicción a estar con una persona concreta. Y antes estaba hablando con Igor que me estoy planteando también si existe, aunque todavía no esté tipificado como tal, la adicción a las series. Porque muchas personas veo que se están enganchando a las series, que no pueden además parar las ganas de seguir y seguir y seguir, no hay un control, por lo que es uno de los síntomas que vemos en las adicciones, y no hay sustancias, que creo que dentro de nada lo tendremos ya ahí clasificado también. ¡Wow! Seriadictas y seriadictos, ¿no? Ajá, sí. Y lo estamos fomentando aquí en Graffiti porque tenemos una sección dedicada a las series, en fin. Sí, hay muchas adicciones sin sustancias que se fomentan en esta sociedad. Muchas. Bueno, has nombrado a Igor Melchor, que nos acompaña esta tarde, que ha venido contigo, Ziortza, Igor, arratsaldeon. Bueno, que después vamos a desarrollar contigo en concreto una adicción y todo lo que hay en torno a ella, la adicción al juego, a las apuestas. Así es. Pero antes vamos a seguir un poco tocando el tema generalmente de estas adicciones sin sustancias. Ziortza, hablabas de comportamientos. ¿Qué pasa con ese comportamiento? ¿Hay una manera compulsiva, obsesiva? Hablabas también de las redes sociales, ¿no? Que vuelven a aparecer en nuestra sección, pero ¿a qué responde el engancharse a alguna de estas adicciones? ¿O hay factores que influyen en ello? Sí, bueno, lo que vemos siempre en todas las adicciones es una pérdida de control, ¿no? La persona de repente empieza a repetir de manera compulsiva algo concreto y eso le produce placer. Siempre tiene que haber un placer porque eso es lo que hace que nuestro cerebro vaya enganchándose a eso. Ese placer a veces viene por el resultado, pues si pensamos en las series, ¿no? Dices por el resultado del final del capítulo y dices, ay, me he quedado súper satisfecha, pero quiero más. Y ese sistema de recompensas, ¿no? Pues dices, cuando alguien tiene una adicción, por ejemplo, a las compras, la satisfacción de pagar, en muchos casos, es el hecho de pagar y de coger las bolsas. Luego viene el bajón en algunos casos, cuando ya te ves que te está desbordando porque tienes muchas más bolsas de las que te hubiese gustado en casa. En todos los casos y en las adicciones sin sustancia lo que vemos es que hay mucha similitud con las adicciones con sustancia, porque en ambos casos se da la tolerancia, que es decir, que la persona cada vez necesita más hacer eso que le está produciendo placer, se crea esa dependencia y se crea ese síndrome de abstinencia, que pensando en que no va a volver a jugar o pensando en que no va a volver a comprar o que no puede mirar el teléfono móvil, pues eso le genera una sensación pues de que lo pasaría fatal solo y únicamente de pensarlo. Mira, ayer casualidad me decía una chica, es que estoy pensando porque se va a ir a Cuba de vacaciones y dice, solo pensar que allí no voy a tener wifi para poder estar todo el rato en las redes me está generando ya la ansiedad antes de coger el vuelo, ¿no? Entonces ahí vemos que hay algo que no está yendo del todo bien. Añadías a estas adicciones las series, en este caso, ¿qué pasa? ¿Que se van renovando o cada vez es mayor la variedad, la lista de adicciones sin sustancias?
Pues bueno, podríamos decir que cada vez hay más adicciones sin sustancias o las estamos detectando más, ¿no? No sé si el ser humano tiene cada vez esta necesidad más de evadirse de sus vidas, por lo que quiera que sea, y precisamente estas no sustancias le permiten evadirse durante ese tiempo concreto. Al final, cuando alguien se engancha a una serie, es verdad que puede estar muchísimas horas viendo esa serie, pero también es verdad que no está en su vida, ¿no? Entonces, en cierto modo, es una evasión como podría ser cualquier droga con sustancia, que también ayuda desde lo lúdico, en este caso, a evadirte de tu propia vida. También vemos que lo que tiene que ver con las redes sociales, ¿no? Que dices, bueno, pues muchas veces se da una sensación de que alguien respalde tu identidad, que solo te sientes viva o te sientes vivo si te están dando likes o si estás consiguiendo ese sistema de recompensa del que hablábamos, esos refuerzos positivos, ¿no? Entonces, en muchos casos lo que vemos es que la persona ya llega a un momento que incluso desarrolla eso que se le llama ya el síndrome de las vibraciones fantasmas, que es que la persona tiene la sensación que su móvil vibra, pero no está vibrando, y es el propio enganche el que le está generando estar todo el rato pendiente de ese móvil que cree que vibra, pero no vibra. Ya, cuando creemos que también nos suena y tampoco suena, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El sonido fantasma, ¿no? Sí, el síndrome del sonido fantasma. Uy, bueno, creo que, bueno, en fin, Siortza, ¿y algunas son más difíciles de detectar que otras, estas adicciones? Claro, porque hay adicciones que socialmente además se aplauden, ¿no? Por ejemplo, no hemos hablado, pero la adicción al trabajo. Hay muchas personas que están totalmente enganchadas, que hacen más de 12 horas laborales, y esto socialmente se aplaude porque dices, es que es una persona muy trabajadora, se ve como algo positivo, y la gente no sospecha que esa persona igual en realidad lo que tiene es un enganche, que no desconecta los fines de semana porque está con el móvil mandando emails a la empresa, por lo que quiera que sea, y está viendo una adicción. Entonces el problema que está viendo con las adicciones sin sustancia es que cuando no hay un coste económico, por ejemplo, ¿no? Así como sí que hay en las compras, sí que hay en el juego, en los teléfonos móviles, en la adicción al móvil, ese coste económico no es perceptible, y entonces parece que no hay enganche. Y lo mismo con el trabajo, por ejemplo. Entonces, cuando parece que no hay algo que sea negativo socialmente, esas son más difíciles de detectar, y ahí es donde tenemos que hacer mucho más trabajo para ver cómo le está afectando esto a la persona en una adicción que muchas veces ni siquiera se conoce. ¿Y cómo enfrentarnos a estas adicciones, Siortza? Claro, lo primero y todo va a pasar por detectarlas, ¿no? El ser consciente de qué pasa si yo esto que necesito a diario, o no siempre a diario, porque algo curioso es que en las adicciones sin sustancia no depende tanto de la frecuencia de la adicción como de la sensación de no controlar. Es decir, por ejemplo, con las series, igual la persona no ve series todos los días y dice que solo lo hago los sábados. Eso no es excusa para que sea una adicción. Es una adicción en el momento en que la persona siente una pérdida de control y siente también que hay una relación de dependencia con ese hecho, ese comportamiento que está teniendo, ¿no? Entonces, lo primero sería ser capaz de detectar que te estás enganchando a algo o que te cuesta cambiar ese hábito, que dices, pues paso 4 semanas y noto que no puedo, o paso una semana sin ir de compras y noto que no puedo, ¿no? Entonces, primero detectarlo, y una vez que lo hemos detectado, empezar a plantearnos qué podríamos hacer para cambiar esto que me está llevando a buscar constantemente esas recompensas. Bueno, hemos hablado de la adicción al juego, y hemos saludado también a Igor Melchor, que es escritor e investigador. Él cursó ciencias políticas, y también ha dado, o está dando, mejor dicho, un montón de charlas en torno al tema de las salas de juego y las adicciones derivadas de ellas. De hecho, también estás preparando un libro, ¿no?, sobre la materia. Igor, arratsaldeon también berriz. ¿Cuántas salas de juego, no, hay por nuestras calles? Desaparecen, yo qué sé, librerías, kioscos, por poner 2 ejemplos, ¿no? Y proliferan las salas de apuestas y de juegos. Proliferan, y cada vez más, ¿no? Yo creo que, bueno, se centra un poquito el tema en las casas de apuestas o en los salones de juego, y yo creo que es muy importante cómo están proliferando, y sobre todo nos encontramos que muy cerca de centros educativos, lo cual es bastante grave. La situación ya es grave de por sí, pero nos encontramos que, bueno, están proliferando por cientos barrios, no solamente obreros, sino que en zonas donde hay centros educativos, donde hay jóvenes alrededor. Y yo creo que eso, pues, nos debería preocupar, ¿no? Aunque siempre digo que el mayor problema no está en las casas de apuestas, sino que está en la apuesta de juego online, mediante el móvil, lo que yo llamo la apuesta a golpe de clic. Pero las casas de apuestas es lo que yo llamo el escaparate, ¿no? Es el referente publicitario que tienen ahora mismo, sobre todo los gastos de nuestro pueblo, que es donde están viendo, bueno, pues toda esa publicidad en torno sobre todo a las apuestas deportivas, ¿no? Que está creando una adicción y un problema, aunque algunos no lo consideren problema,
que por eso también deberíamos o podríamos hablar, las instituciones no están viendo que eso es un problema todavía, ¿no? Yo creo que cuando eso se considere como un problema, atajaremos la problemática que hay en torno a las casas de apuestas. Yo creo que cuanto más pronto que tarde debiéramos afrontar ese problema. Sí, o sea, es un problema la adicción al juego como psicóloga, y fíjate, ahora yéndonos además a la gente joven, ¿no? Como apuntaba Igor. Totalmente, y es verdad que, como decía, ¿no? Están los escaparates, que son eso que vemos en la calle, y es verdad que no estamos controlando esas apuestas en el móvil. Además, porque pueden estar 24/7, o sea, en cualquier momento del día se pueden conectar y pueden hacer su apuesta. Entonces esto hace que el control o la sensación de control todavía sea menor y que por tanto pues la persona descontrole más y le cueste mucho más. Entonces es verdad que cada vez más gente joven, y de esto sí que hay datos, están entrando y no están siendo capaces, y lo que decía Igor, no se da una detección y entonces no se están tomando medidas. Igor, leyéndote o escuchándote, también lo has comparado, ¿no? con unas adicciones, en este caso sí con sustancias, ¿no? De otras épocas, ¿no? Sí, siempre pongo este ejemplo en las charlas porque creo que la primera que di fue en octubre en Azpeitia, y fue donde hice por primera vez la comparación esa comparativa con las drogas y con la heroína de los años 80. Y a la gente sí que se le quedaban igual los ojos como platos. Ahora ya han transcurrido más de 20 charlas y la gente igual te dice que te has quedado un poco corto. Yo creo que la problemática pues es muy parecida, incluso mayor. Yo lo que digo es que va a ser mayor. Es decir, la manera de apreciarlo es muy distinto, porque veíamos como en los años 80 la gente pues bueno, se deterioraba físicamente y hasta moría, y aquí no estamos viendo algo similar. Es decir, es muy difícil detectar, de no ser que estés en el entorno de esa cuadrilla o de ese amigo que tú estés viendo que se está alejando de alguna manera o está tomando otros comportamientos que no hace a menudo, pero es muy difícil ver cómo esa gente está con esa adicción a la droga, ¿no? Yo suelo poner el ejemplo de una noticia de hace 34 años que nos decía que Donosti tenía la mayor proporción mundial de personas adictas a la heroína. Claro, proporción mundial. Cuando yo pongo ese ejemplo, la gente dice, ¿pero es para tanto? Sí, era para tanto. Y cuando aquello tampoco teníamos un censo muy fiable de toda la gente que estaba enganchada. Imaginémonos ahora, cuando nos hablan de que solamente el 0,2 de la población tiene un problema de adicción con las apuestas deportivas. ¿De dónde sacamos el 0,2? Si nos están diciendo que se apuesta cada vez más, que el 75% de lo que se apuesta se pierde, que cada vez hay más gastos involucrados en este tema, ojo, porque hoy he visto una estadística, por ejemplo, que de los ludópatas a nivel del Estado español el 35% eran menores. Por no hablar de los suicidios, que estamos hablando que cuando hablamos de ludopatía, estamos hablando que los suicidios, el 19-20% de la estadística nos dicen que están relacionados con problemas del juego con la ludopatía. Claro, de eso queríamos preguntarte a ti, Igor, o a Siorcha, ¿no? Por las consecuencias inmediatas, ¿no? que puede tener las personas jóvenes el juego, y las de largo plazo que ya se irán viendo también, pero las hay inmediatas, ¿no? Claro, porque al final es una sensación de fracaso. O sea, cuando tú ves que estás perdiendo, y aunque tengas tus sistemas de recompensas, tus refuerzos positivos, cuando ves que el agujero cada vez es más grande, estas personas se acaban viendo en un túnel sin salida, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces, o en algunos casos, les puede llevar a no ver más salida que bueno, ya no puedo apostar, o sea, ya mi vida ya no tiene sentido, y también por la vivencia de verse perdedores y decir, es que he caído y además no soy capaz de volver a levantar esto. Entonces, con esta esperanza de levantar o de saldar todas esas deudas que puedan ir acumulando, siguen estando en la rueda, y al final son como los hámsters, ¿no? Van dando vueltas a la rueda y no ven salida de la misma. Claro, estamos hablando de negocios concretos, ¿no? Versus personas, ¿no? Sí, yo siempre hablo de que hay un refrán que dice que la banca nunca pierde. Esto es un negocio redondo y lo saben perfectamente. Cuando lo hacía el paralelismo con el tema de las drogas, yo siempre hablo de las dosis y los chutes con los bonos de bienvenida. Es decir, con el tema de la heroína, a la gente le escuchas que a mí me regalaron el primer chute porque sabían que el siguiente lo ibas a pagar tú y la adicción corría de tu cuenta, y ahora estamos viendo cómo hay bonos de bienvenida y dinero, entre comillas, gratis, hasta ofrecen 300 y 350 euros para que empieces a apostar. La pregunta que yo hago es, ¿quién regala dinero, entre comillas, a cambio de nada? De ahí tenemos las cifras escandalosas que invierte esta gente, por ejemplo, en publicidad. Claro. ¿Vale? Cuando hablamos de publicidad hablamos de que si juntamos todas las casas de apuestas de juego online se gastan alrededor de 123 millones de euros, cuando por ejemplo el que más se gasta, la empresa que más se gasta a nivel del Estado español, que todos conocemos, el Corte Inglés, se está gastando unos 90 millones de euros al año. Es decir, todas se gastan unos 33 millones de euros más en publicidad, con la publicidad agresiva que estamos viendo en televisión y con la gente que están utilizando, gente famosa,
como yo digo, dudosamente referencial, aunque para algunos sean referentes, pero estamos hablando de presentadores de televisión, de futbolistas, que están dando su imagen en horario de prime time en televisión, anunciando muchas veces con anuncios escandalosos, como hemos podido ver en los últimos meses, y detrás de todo eso hay un negocio redondo y detrás de todo eso hay una problemática, sobre todo entre los más jóvenes. No sé qué datos tienes, porque antes también hablabas, ¿no?, de proporción a nivel mundial, hacías referencia a la heroína, pero no sé en cuanto a las salas de juego si también podemos dar algún dato. Aquí lo que tenemos sobre todo es que las licencias de casas de apuestas ya está rozando el límite. Lo que ha habido es un vacío legal hasta ahora y sigue habiendo con la proliferación de casas de apuestas, es decir, ahora empezamos a ver que algunos representantes políticos muestran su preocupación, pero hasta ahora no ha habido ninguna preocupación. Es decir, nos encontramos que en algunas calles de Euskal Herria hay 3 casas de apuestas de 3 empresas distintas, cosa que no podría ser ahora legalmente porque tienen que estar distantes una de otra a 500 metros, no podrían proliferar o no debieran proliferar cerca de centros educativos, por ejemplo. Y nos encontramos con ese tope de casas de apuestas, pero cada vez van todavía abriendo más y más, ¿no? Y en cuanto a la inversión o lo que se está gastando la gente en el tema de apuestas deportivas en Araba, Bizkaia y Guipúzcoa, por ejemplo, estamos hablando de casi 370 millones de euros. Si hacemos la comparativa con 2012... ¿Anuales? Sí, hacemos la comparativa con 2012, por ejemplo, y estamos hablando de un incremento de un 130%. ¿Vale? Y en Nafarroa estamos hablando de 75 millones con un incremento de 160% en 5 años. O sea, es brutal, brutal. Os hablaba antes del tema de la publicidad, y si vamos a los 123 millones que se gastan en publicidad en el Estado, esos bonus gratis, ese dinero gratis que regalan, que ellos le llaman bonos liberados, se están gastando. En 2013 regalaban 30 millones de euros y ahora están regalando 75 millones de euros. Para regalar tanto dinero, invertir tanto en publicidad, que si sumas son 200 millones de euros, imaginemos el negocio que hay detrás. En el WhatsApp de Radio Euskadi, en el 688-840-840, Xavi, estamos recibiendo diferentes cuestiones, comentarios, preguntas. Eso es, nos dice un oyente: creo que soy adicta a mi pareja, llevamos 26 años, pero tenemos muchas broncas y muy fuertes. Quiero dejar la relación, pero se me hace muy difícil, se pregunta. Otro también lanza la pregunta si existe la adicción al sexo. También un oyente nos pregunta: conozco a alguien que si no camina unas 2 horas y media al día se pone de los nervios. Caminar es saludable, asegura, pero si se convierte en obsesión puede ser patológico. Es verdad que hoy día se habla de esas 3 que han nombrado también, ¿no? La adicción al sexo, a tener encuentros eróticos o a tener orgasmos, ¿no?, en sí. La adicción a ciertas relaciones, ¿no?, aunque la relación no esté siendo buena, el decir no puedo soltarla. Y la adicción a transformar el cuerpo. Aquí hay desde la gente que está súper enganchada a las cirugías, a la gente que está muy enganchada también a hacer deporte para transformarlo todo el rato, ¿no? Entonces es verdad que esas son como diferentes adicciones sin sustancia que hoy día también se están dando. También preguntan si la lotería toda la vida también puede llegar a ser adictiva. Es otro juego, ¿no? Sí, claro que sí. Eso es, seguramente Siorcha sabe mucho más que yo, ¿no? Lo que pasa es que yo lo mismo cuando me hacen la pregunta de que aquí estamos muy acostumbrados, estoy muy arraigado al tema de las apuestas y parece que os ha dado ahora para las apuestas deportivas, cuando está la lotería, la 11, pero estamos hablando de cosas muy diferentes porque las apuestas deportivas se han montado de tal manera que ahora mismo las apuestas son online, es decir, tú estás viendo, o sea, son en directo, digamos, tú estás viendo un partido de pelota o de fútbol y puedes hacer 1000 variables de apuestas. Bien. Quién gana en el minuto 10, en el minuto 15, es decir, la gente se está apostando muchísimo pasta en un partido de fútbol. Teníamos un reportaje hace poco que decía un chaval que en 2 horas había gastado 4.000 euros, ¿vale? Es decir, tú compras el cupón de la 11 y lo miras a ver si te ha tocado al día siguiente o al de unos días, pero no estás a ver si ahora cara va en 1, en 2, en el minuto 5. Es algo diferente, pero claro, que provoca adicción y hay gente que está todas las semanas apostando a diferentes loterías. Claro, sí, Orcha, ¿no? Ese juego, ¿no? Ese partido en directo, esa partida, ¿no? Sí que genera un montón de adrenalina, ¿no? Para las personas que lo están siguiendo. Precisamente, porque es la inmediatez de la respuesta, ¿no? Y más queremos para que nuestra cabeza se enganche. ¿Por qué funcionan las drogas con sustancia? Porque hay una inmediatez de respuesta. Tú vas a notar el efecto en tu cuerpo al momento. Si tú notas el efecto en tu cuerpo de la recompensa positiva porque hayas ganado lo que sea, pues eso todavía genera más enganche, más adicción. Lo mismo que lean tu mensaje y te respondan y te den un like, pues exactamente igual.
Igor Melchor, ¿para cuándo el libro? Sabemos que estás preparando el libro sobre apuestas deportivas, salones de juego, ¿para cuándo? Si todo va bien, para la Soca Durango estará listo. Señor Carranza, la pasada semana nos ponías como psicotarea llevar a cabo alguna actividad en solitario que no hubiéramos hecho nunca. Las recopilaremos poquito a poco. ¿Cuál es la psicotarea para la próxima semana? Caminar despacio. Vamos muy rápido por la vida y entonces propongo caminar despacio siendo muy conscientes de cómo damos cada paso y a poder sincronizar la respiración con cada uno de los pasos que vamos dando. Vale, estupendo. Lo pondremos en práctica. La semana que viene con Ziortza Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, trataremos los problemas de comportamiento en la infancia y en la adolescencia. Así es. Igor Melchor, eskerrik asko. Bai, zuei, placer bat.